franco-mexicano, ¿verdad? Que eres expresidente de la Sociedad Civil Racine Francés, que has sido autor de varios libros y que en esta ocasión yo le pedí que trajera algunos volúmenes ejemplares para vendernos a los que nos interesen. Yo quiero uno, yo lo pedí, yo lo invité. Yo quiero uno porque nada más trajo poquitos. Entonces, pues el tema es en extremo interesante para nuestros intereses. Uno se llama Senderos de Plata, historia del Fénix de los mineros de América. Pues los dejo con Jacques. Jacques, muchas gracias por haber venido y te escuchamos, muy agradecido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Soy muy honrado en venir a presentar este libro de Senderos de Plata con ustedes. De hecho, es la segunda ocasión en que tengo la oportunidad de presentar un libro aquí ante la Sodetán. La primera fue hace ya 10 años y fue en la ocasión de mi primer libro de Caracoles y Escamoles. Así que bueno, me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta. Y bueno, aquí tenemos en la primera imagen el personaje que nos reúne el día de hoy, que es don José de la Borda, del que seguramente muchos habrán escuchado el nombre, lo conocerán y de hecho hasta reconocerán la imagen. ¿Por qué me dediqué yo a José de la Borda? Es una pregunta que recibo muy a menudo. Porque me había intrigado muchísimo, es un personaje que estaba envuelto en un halo de misterio. Durante mucho tiempo no se supo bien a bien cuál era su origen. De hecho, si puedes poner por favor la imagen. Este cuadro que se encuentra en la sacristía de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, revela un indicio muy particular que dice don José de la Borda, natural de los reinos de Francia. Lo cual es realmente algo extraño, porque don José de la Borda declara, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la vida de don José, que es realmente un personaje de novela, no es en balde, por lo cual tiene hoy un libro dedicado a su vida, que es rocambolesca. Él es un muchacho, nace en Francia, hoy por hoy se sabe, gracias a los estudios precisamente de la doctora Elisa Vargas Lugo, que ha dedicado muchísimo, gran parte de su tiempo a estudiar Santa Prisca. Ella es una experta en arte colonial, como bien saben, y ha producido mucho sobre la iglesia de Santa Prisca. Y ella logró rescatar un documento en particular, un contacto se lo transmitió, que es una copia del testamento de don José de la Borda, elaborado en Zacatecas, hacia 1770 y unos pocos años antes de su fallecimiento. Y ahí revela que efectivamente nació en Oloron-Sainte-Marie, que es un pueblo en el Béarn, en la frontera de Francia y España, pero del lado francés, en los Pirineos. Entonces, bueno, ahí lo declara clarísimo. Sin embargo, hay otras fuentes que contestan este origen porque dicen, bueno, a la hora en que se casó, ya en Nueva España, don José declara haber nacido en Jaca, que Jaca de hecho está a 20 kilómetros de Oloron, nada más que está del lado español, o sea, cruzando las montañas. Ahora, ¿por qué esas dos versiones? Pues es muy sencillo, realmente, en la época colonial, no sé si lo saben, pero todo el acceso a las colonias americanas, no solo en la Nueva España, sino Perú y en general todo el continente, estaba totalmente controlado por la corona española, que impedía que cualquiera que no fuese un sujeto español llegase a territorios americanos y mucho menos se dedicara a explotar minas. Entonces, bueno, si alguien tenía el interés de explotar minas, pues lo que tenía que hacer era darle la vuelta a la ley e inventarse una falsa identidad. En ese momento me imagino que le debe haber parecido muy fácil al joven Borda alegar que había nacido en lugar de Oloron a tiro de piedra y con eso, bueno, reclamarse natural de Navarra y así tener las puertas abiertas para poder llegar a América y, bueno, seguir lo que era, bueno, su sueño de hacer fortuna en América como el de tantos emigrantes. Lo que no dije respecto del cuadro anterior, pero volveremos a él, es que ese cuadro probablemente se haya mandado a hacer después del fallecimiento de Borda. Aunque, bueno, ya llegaremos a eso. En esta imagen lo que vemos es la casa de Francisco de la Borda, el hermano mayor de José, en Tehuilotepec. Tehuilotepec es un pueblito que está justo enfrente de Taxco, en Guerrero.
Y bueno, la historia va como sigue. En 1714 llega Francisco de la Borda, que es el hermano mayor. Es una familia de 12 hijos, que bueno, franceses ellos, como les dije. El primero que tiene la inquietud de hacerla en América es Francisco. De hecho, logra colarse vía Zaragoza, donde tiene un incidente con la ley y cambia su nombre. Resulta que el apellido original de ellos no es de la Borda, sino Laborde, Go Laborde. Entonces elimina el apellido paterno, Go, se queda con el Laborde, que españolizan a de la Borda. Y así llega primero Francisco abriendo puertas. Se supone que en Cádiz conoce unos mercaderes y gente de Tasco que lo invitan a probar suerte allí y a facilitarle un poco la llegada. El caso es que él abre camino, se casa con la hija del regidor en Tasco y posteriormente manda a traer a su hijo menor, José. Y bueno, llegan, se establecen en Tehuilotepec, que es la casa que le construye el suegro a Francisco, para que ahí se establezcan los hermanos y empiecen a explotar minas en los alrededores. En ese entonces la explotación de minas todavía era algo muy intuitivo y eran explotaciones muy pequeñas. Sin embargo, José pronto demuestra tener un talento innato, muy particular, y no tanto para el descubrimiento de vetas, sino para el rescate de antiguas minas, que debido a las pobres condiciones técnicas de la época, se inundaban a consecuencia de las lluvias y quedaban impracticables, no se podían explotar porque no había manera de vaciarlas, hasta que bueno, José tuvo el talento de desarrollar nuevas poleas y mecanismos que permitieron, así como perforar nuevas galerías, por lo cual se pudo vaciar las minas y recuperar, volver a explotar sus contenidos. En un primer momento, bueno, pues ahí la ven llevando, como se dijera hoy, o sea, sin pena ni gloria. José, bueno, mientras va haciendo una vida, se casa con la hermana de su cuñada, o sea, los dos hermanos se casan con dos hermanas, las hermanas Verdugo, y bueno, hacen familia. Tenemos un cuadro que se encuentra en el Museo de Historia, en el Castillo de Chapultepec, que retrata una hacienda de beneficio. Este es el patio de molienda. Una vez que el mineral se extrae de la mina, se lleva, se muele finamente, con ayuda de unos instrumentos que vamos a ver a continuación, y bueno, con cuadrillas de mulas y indígenas. El mineral se pulveriza, se mezcla con mercurio, se deja reposar un tiempo, y luego se le agrega sal, a manera de separar los metales nobles del resto. Siguiente foto. Bueno, es una antigua piedra de molino. Otra. Y este es otro sistema que es una rueda metálica, pero también sirve para lo mismo, para triturar el mineral. Esta de hecho es un original que se encuentra en la hacienda de Santa María Regla, que ahorita venimos comentando. Siguiente imagen. Este es el patio de beneficio de otra hacienda que perteneció a Borda, aunque digo, en la línea cronológica no viene al caso porque es de las últimas que trabajó en su vida. Esto está en Zacatecas, en Beta Grande. Pero bueno, les da la imagen de lo que eran estos espacios de explotación. Siguiente. Una vez reposado el mineral con el mercurio, se llevaba a las tinas de lavado. Esto probablemente alguien lo reconozca, es la hacienda de Santa María Regla también. Entonces ya la mezcla se arrojaba ahí para que se decantara la tierra del resto de la mena. Y la mena se llevaba a los hornos, donde ya por procedimiento de calor se separaban mercurio y plata y restos de oro u otros metales que podrían aparecer como trazas. Bueno, ya la plata pura se decanta en los crisoles, y del crisol ya se vierte a los moldes de lingotes y se enfrían en tinas de agua, ya para su almacenamiento y posterior distribución. Esto es como que un breve resumen del proceso de la plata.